Mi esposa dijo, voy donde mi hermana, vuelvo el domingo. El reloj que le regalé tenía activado el GPS y marcaba un hotel a 15 minutos de mi trabajo, el mismo hotel donde mi mejor amigo había hecho el check-in esa misma tarde. Me llamo Mateo, tengo 27 años, trabajo como ingeniero de sistemas en una empresa de logística acá en Guadalajara, y llevo 3 días sin poder dormir bien. Escribo esto porque necesito sacarlo de mi cabeza antes de que me vuelva loco, porque se lo he contado a nadie todavía, ni a mi mamá, ni a mi hermano, nadie. Necesito ponerlo en palabras para entender si lo que estoy pensando tiene sentido o si de plano me estoy volviendo paranoico. Llevo 5 años casado con Camila. Nos conocimos en la universidad, ella estudiaba nutrición y yo ingeniería, y desde el primer café que tomamos juntos en la cafetería de la facultad supe que quería pasar mi vida con ella. No es exageración, no es nostalgia hablando ahora que las cosas están raras. Era real. Camila tiene 26 años, es la persona más organizada que conozco, de esas que hacen listas hasta para el súper y las tachan con una pluma verde porque dice que el verde le da buena suerte. Trabaja en una clínica nutricional, ayuda a la gente a comer mejor y siempre llega a la casa con historias de sus pacientes, de la señora que por fin bajó 8 kilos, del muchacho que dejó los refrescos después de años. Nuestra rutina era, o es, no sé ya ni cómo hablar de esto en presente o pasado, algo que yo consideraba perfecto. Ella se levanta a las 6:30, hace ejercicio 30 minutos, y mientras se baña yo preparo el café. Le gusta con 2 de azúcar y un chorrito de leche de almendra, nunca leche normal, dice que le cae pesado. Yo aprendí a hacerlo exactamente así desde el primer mes que vivimos juntos, y todavía hoy, aunque las cosas estén raras, sigo haciéndolo así cada mañana, como si el café perfecto pudiera arreglar lo que sea que esté pasando. Los sábados eran sagrados. Desayuno tardío, chilaquiles que hace ella porque dice que los míos me quedan aguados de tanto amor pero sin técnica, broma que se ha vuelto parte de nuestro vocabulario de pareja. Después caminata en el parque cerca de la casa, ella con sus audífonos escuchando podcast de True Crime que a mí me dan hueva pero que la hacen reír de una forma que a mí me encanta ver. Por la noche, película con palomitas, siempre las mismas palomitas de mantequilla que compramos en el Oxxo de la esquina porque según ella las de microondas normales saben a cartón. Hace 2 años empezamos a hablar de tener hijos. No en plan urgente, pero sí en plan de que ya estábamos listos, ya teníamos casa propia, bueno, hipotecada pero propia, ya teníamos estabilidad. Compramos hasta una cuna de segunda mano que está guardada en el closet del cuarto de visitas, esperando el momento. Camila decía que quería esperar un poco más, terminar de ahorrar, pero que definitivamente antes de los 30 quería ser mamá. Yo estaba de acuerdo. Todo estaba de acuerdo. Todo el tiempo. Mis amigos me decían que era un afortunado. Mi compadre Rodrigo, con el que crecí desde la primaria, siempre me molestaba diciendo cómo le hiciste, cabrón, si tú ni bailabas bien. Y yo me reía porque tenía razón, yo era el típico nerd de la escuela, el que programaba robots para los concursos mientras los demás andaban en fiestas, y terminé casándome con una mujer que además de hermosa era brillante, cariñosa, la que organizaba las reuniones familiares, la que se acordaba de los cumpleaños de mi mamá y de mis tías con regalos pensados, no genéricos. Una vez le regaló a mi abuela un álbum de fotos que ella misma armó con fotos que le pidió a toda la familia, y mi abuela lloró como niña. Así era Camila. Así es. Otra vez me pierdo con los tiempos verbales. Para nuestro 5º aniversario, hace apenas 2 meses, le regalé un reloj inteligente. No es que ella lo hubiera pedido con insistencia, pero un día vio uno en el centro comercial y dijo está bonito ese, tiene hasta rastreo de sueño y todo, y yo lo guardé en la memoria porque así era yo con ella, guardaba todo lo que decía como pista para regalos futuros. Se lo di en una cena que preparé yo mismo, mal, quemé el arroz, pero ella dijo que no importaba, que lo que importaba era el gesto. Se puso feliz como niña abriendo regalo de Navidad. Desde entonces lo trae puesto siempre, hasta para dormir, dice que le gusta ver cuántas horas descansa. Ahora bien. Aquí es donde empiezo a sentir que algo no cuadra, y quizás sea nada, quizás estoy exagerando por puro estrés del trabajo, no sé, por eso necesito escribirlo.
Hace como 3 semanas, Camila empezó a salir más seguido con una amiga nueva, Fernanda, que conoció en el gimnasio. No tengo nada en contra de que tenga amigas nuevas, pero hay algo en cómo habla de ella que me incomoda. Fernanda está divorciada, según cuenta Camila, porque su ex era un controlador que no la dejaba ni respirar, y desde que empezaron a juntarse Camila ha hecho comentarios que antes no hacía. Como la vez que estábamos viendo una serie y el protagonista le regala flores a su esposa, y Camila soltó, medio en broma medio no, eso ya no se usa, ahorita los hombres de verdad no necesitan estar demostrando nada, según Fer. Me quedé callado, pero se me quedó grabado. Otra cosa. Rodrigo, mi mejor amigo desde niños, el padrino de nuestra boda, el que estuvo ahí cuando se murió mi papá hace 3 años y no se despegó de mí ni un segundo, empezó a estar raro conmigo también. No sé explicarlo bien. Antes nos hablábamos casi diario, aunque fuera para mandarnos memes pendejos o para planear la carne asada del domingo. Ahora contesta tarde, a veces ni contesta, y cuando lo veo en persona lo noto distraído, como que evita verme directo a los ojos. Le pregunté si estaba bien, si tenía algún problema, y me dijo que solo andaba estresado con el trabajo, que le habían dado más responsabilidades en la constructora donde trabaja. Le creí. ¿Por qué no le iba a creer? Es mi mejor amigo desde que tenemos memoria. El miércoles pasado, Camila llegó del trabajo y me dijo que el fin de semana iba a ir a visitar a su hermana Paola, que vive en Puerto Vallarta, porque Paola andaba pasando por un momento difícil con su esposo y necesitaba compañía. Me pareció normal. Camila y Paola son muy unidas, siempre se han cuidado la una a la otra desde que su mamá murió cuando ellas eran adolescentes. No dudé ni un segundo. Le ayudé a hacer la maleta el jueves en la noche, le pregunté si necesitaba que le comprara algo para el camino, ella me dijo que no, que solo necesitaba descansar la cabeza de tanto trabajo y estar con su hermana. El viernes en la mañana la llevé al aeropuerto. Nos despedimos con un beso largo, de esos que a veces se nos olvida darnos entre la rutina de todos los días. Me dijo te amo, cuídate, no comas puras porquerías mientras no estoy y yo le dije que la iba a extrañar, que le mandara fotos de la playa. Se subió al taxi hacia la sala de abordar y yo me quedé ahí parado un rato, viéndola caminar, pensando en lo afortunado que era, otra vez esa palabra, afortunado, la misma que usaba Rodrigo. Ese mismo viernes por la tarde, ya en mi trabajo, se me ocurrió abrir la aplicación del reloj que le regalé, solo para ver, no sé, por costumbre, porque a veces revisábamos juntos cuántos pasos había caminado en el día, era como un juego entre nosotros. Abrí la app en mi teléfono, la que sincroniza con el reloj de ella porque configuramos las cuentas vinculadas desde el principio, cosa de parejas que comparten todo, ¿no? Y ahí estaba el mapa. Con un punto rojo parpadeando. No en Puerto Vallarta. Aquí mismo, en Guadalajara, a 15 minutos de mi oficina. Actualización 1. Me quedé viendo el punto rojo parpadeando en la pantalla como si eso fuera a cambiar lo que decía. Lo actualicé 2, 3 veces, pensando que a lo mejor era un error del GPS, que a veces esas aplicaciones fallan, que capaz se había quedado la señal pegada de algún lugar donde pasó antes de irse al aeropuerto. Pero no. La ubicación se seguía moviendo, poquito, como cuando alguien camina dentro de un cuarto, de la cama al baño y de regreso. Estaba fija en un hotel llamado Real Plaza, uno de esos hoteles de negocios sobre la avenida López Mateos, ni siquiera es zona turística, es zona de oficinas y centros comerciales. No tiene ningún sentido que Camila estuviera ahí si según ella iba rumbo a Puerto Vallarta. Le marqué. Sonó 3 veces y se fue a buzón. Le mandé un mensaje, oye, ¿ya llegaste bien? Avísame cuando aterrices. Nada. Pasaron 2 horas y nada. Me dije a mí mismo que capaz no tenía señal, que los aviones a veces se retrasan, que estaba exagerando, esa palabra otra vez, exagerando, como si tuviera que estar todo el tiempo justificando mis propias sospechas antes de sentirlas del todo. A las 7 de la noche me contestó. Perdón amor, aterricé y se me murió la batería, ya estoy en la casa de Paola, todo bien. Vi el mensaje como 4 veces. Quise creerle, de verdad quise,
pero abrí otra vez la aplicación del reloj y el punto seguía en el mismo hotel, ni se había movido de ahí en toda la tarde. Ahí fue cuando decidí hacer algo que nunca había hecho en 5 años de casados. Le hablé a Rodrigo directo, sin rodeos, para preguntarle si él sabía algo, si Camila le había comentado algo raro, cualquier cosa. Me contestó rapidísimo, cosa extraña en él últimamente, y me dijo: no manches, ni idea, ¿por qué me preguntas eso? Con un tono que no supe descifrar si era genuino o si estaba actuando. Le insistí. Le dije que Camila me había dicho que iba a Vallarta pero que su reloj marcaba que estaba aquí en Guadalajara, y se quedó callado un rato larguísimo, como 10 segundos que en un chat se sienten como una eternidad. Antes de escribir seguramente es un error de la app, esas cosas fallan cabrón, no te claves. No le creí. No sé por qué, pero algo en la forma en que me lo dijo, tan rápido, tan queriendo cerrar el tema, me hizo sentir peor que si me hubiera dicho cualquier otra cosa. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala viendo la tele sin realmente verla, dándole vueltas a todo. Recordé que hace como un mes Camila había cambiado su contraseña del celular sin avisarme, cosa que antes nunca hacía, siempre compartíamos hasta las contraseñas de las redes porque decíamos que no teníamos nada que ocultar. Recordé también que hace 2 semanas llegó tarde del trabajo, dijo que se había quedado ayudando a una paciente con un plan alimenticio complicado, y cuando le pregunté detalles se puso rara, cambió el tema rapidísimo hacia que si ya había pagado el recibo de la luz. ¿Estoy exagerando? ¿Soy yo el del problema? Esa pregunta me ha estado taladrando la cabeza desde entonces. Porque a lo mejor sí soy un paranoico, a lo mejor el estrés del trabajo, la presión de querer tener hijos y no lograrlo todavía como esperábamos, todo eso me está haciendo ver fantasmas donde no hay nada. Camila jamás me ha dado motivos para desconfiar en 5 años. Ni uno. Siempre ha sido la que llega temprano, la que avisa dónde está, la que me manda fotos de la comida cuando sale con amigas solo para presumirme lo rico que se ve. ¿Cómo es posible que de la nada yo esté pensando que me está engañando con mi mejor amigo? Pero el reloj no miente. O eso quiero creer. El sábado en la mañana, sin poder aguantarme más, le marqué a Paola directamente, la hermana de Camila, con el pretexto de preguntarle si ya habían llegado bien, si necesitaban algo, cualquier excusa. Paola contestó extrañada. ¿Cómo que si llegamos bien? Camila no está aquí, Mateo, ¿de qué hablas? El piso se me movió. Le pregunté de nuevo, despacio, para asegurarme de que había escuchado bien. ¿Cómo que no está ahí? Me dijo que iba para allá desde el viernes. Paola se quedó callada un segundo y luego dijo, con esa voz de quien no quiere meterse en problemas ajenos: no, Mateo, yo ni sabía que venía. No hemos hablado en como 2 semanas. ¿Pasó algo? Le dije que no, que seguro había un malentendido, que gracias, que la seguíamos viendo pronto. Colgué y me quedé sentado en el sillón sin poder respirar bien, como si me hubieran quitado el aire de los pulmones de un solo golpe. Ahí ya no había forma de darle vuelta a las cosas ni de convencerme de que estaba exagerando. Mi esposa me había mentido descaradamente sobre a dónde iba. Su hermana ni siquiera sabía que la iba a visitar. Y el reloj que yo mismo le regalé, con mis propias manos, en una cena donde hasta quemé el arroz de los nervios de querer que todo saliera perfecto, seguía marcando ese mismo hotel de la López Mateos. Actualización 2. El domingo por la tarde, como habíamos quedado, Camila llegó a la casa. Traía una maleta pequeña, la misma que le ayudé a empacar el jueves, y venía con cara de cansada, de esas caras que uno pone cuando dice que viene de un viaje largo. Me saludó con un beso en la mejilla, algo raro porque normalmente nos damos en la boca, y me dijo: ay amor, qué viaje tan pesado, extrañé la cama. La miré un rato antes de decir nada. Ella se dio cuenta de que algo pasaba porque me preguntó: ¿qué tienes? Me estás viendo raro. Y ahí exploté, sin poder aguantarme más. Hablé con Paola. Dice que no sabía que ibas para allá. Dice que no habían hablado en 2 semanas. Se quedó pálida. De verdad pálida, como si le hubiera sacado el color de la cara de un jalón. ¿Le hablaste a mi hermana? ¿Por qué le hablaste a mi hermana? Porque no contestabas y me preocupé, le dije, aunque no era del todo cierto,
la verdad era que necesitaba confirmar lo que ya sospechaba. ¿Dónde estuviste, Camila? Se quedó callada un buen rato, viendo el piso, jugando con las llaves que traía en la mano. Luego dijo, con la voz quebrada, estuve en un hotel. Necesitaba estar sola, pensar, últimamente he estado muy estresada y no quería explicarte todo el rollo, sabía que ibas a preguntar 1000 cosas. Sola, le pregunté, sintiendo que el corazón se me quería salir del pecho. ¿En serio me vas a decir que estuviste sola? Ella levantó la vista, y por primera vez en 5 años de matrimonio, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes, culpa. Pura y clara culpa. Mateo, no es lo que estás pensando. ¿Entonces qué es, Camila? Porque el reloj que te regalé no miente. Marcó el mismo hotel toda la tarde del viernes. Y Rodrigo hizo check en ese mismo día en ese mismo lugar. No soy tonto. Se llevó las manos a la cara y empezó a llorar, pero no me dijo que no. No lo negó. Y ese silencio, ese llanto sin explicación, me dijo más de lo que cualquier palabra podría haberme dicho jamás. Actualización 3. Después de ese silencio, de ese llanto sin explicación, me levanté del sillón y fui directo al closet. Saqué el reloj de la caja donde había guardado el empaque original, porque sí, soy de esas personas que guardan las cajas de todo, y ahí traía también la factura, el número de serie, todo. Lo puse sobre la mesa de centro, entre nosotros, como si fuera evidencia en un juicio, y le dije, explícame esto entonces. Explícame por qué tu reloj estuvo 12 horas seguidas en el mismo hotel donde Rodrigo hizo check en el viernes a las 2 de la tarde. Camila se quedó viendo el reloj sobre la mesa como si nunca lo hubiera visto en su vida, como si de repente ese objeto que traía puesto todos los días, hasta para dormir, se hubiera convertido en su enemigo. ¿Me estuviste espiando? Me dijo, y ese fue el momento en que algo en mí se rompió del todo, porque en lugar de darme una explicación, en lugar de decirme la verdad, me estaba atacando a mí por haberme dado cuenta. No te estuve espiando, Camila. Tú me mentiste. Me dijiste que ibas con tu hermana y resulta que tu hermana ni sabía que ibas para allá. ¿Cómo quieres que le llame a eso? Ella se paró del sillón, caminando de un lado a otro de la sala, con los brazos cruzados, y empezó a hablar rápido, atropellado, como cuando alguien intenta armar una historia sobre la marcha. Fue una sola vez, Mateo, te lo juro que fue una sola vez, no sé ni cómo pasó, Rodrigo y yo llevábamos meses hablando, nada más de amigos al principio, pero últimamente él ha estado ahí para escucharme cuando tú andas metido en el trabajo hasta tarde, cuando ni siquiera me volteas a ver porque estás pegado a la computadora. No me vas a echar la culpa a mí de esto, le corté, sintiendo que la sangre me hervía. No te atrevas a hacer eso. Y ahí fue cuando lo dijo. Lo dijo con esa voz quebrada pero al mismo tiempo con una especie de alivio, como si llevara semanas necesitando soltarlo. Me acosté con él, Mateo. El viernes. Y no fue la primera vez. El mundo se me hizo chiquito. Me quedé parado en medio de la sala, viendo a la mujer con la que llevaba 5 años casado, la mujer que hacía listas con pluma verde, la que me preparaba chilaquiles los sábados, la que decía que quería ser mamá antes de los 30, diciéndome que se había acostado con mi mejor amigo, con el padrino de nuestra boda, con el hombre que estuvo a mi lado cuando enterramos a mi papá. ¿Cuánto tiempo?, le pregunté, y mi propia voz me sonó extraña, como si no fuera yo el que hablaba. Se tardó en contestar. 4 meses. 4 meses. Hice cuentas en mi cabeza sin querer, como si eso importara, como si supiera algo que no supiera ya. 4 meses significaba que ya estaba pasando cuando compramos la cuna. 4 meses significaba que ya estaba pasando cuando le regalé el reloj, cuando quemé el arroz tratando de que la cena fuera perfecta, cuando ella lloró de la emoción y me dijo que era el mejor regalo que le habían dado en su vida. ¿Rodrigo sabía que yo iba a hablarle preguntando si sabía algo? Cuando le marqué el viernes en la noche, ¿ya sabía toda la historia? Camila asintió despacio, sin verme a los ojos. Me mandó mensaje después de que hablaste con él, me dijo que sospechabas algo, que tuviéramos cuidado. Eso fue lo que terminó de destrozarme. No solo el engaño, sino la complicidad,
la manera en que los dos habían estado coordinándose para que yo no me diera cuenta, mientras yo, del otro lado, seguía haciéndole el café con leche de almendra cada mañana, seguía guardando en la memoria cada cosa que ella decía para hacerle regalos pensados, seguía creyendo que era el hombre más afortunado del mundo. Actualización 4. Esa misma noche le pedí que se fuera. No le grité, no rompí nada, aunque por dentro sentía ganas de romper toda la casa. Solo le dije, con una calma que ni yo mismo reconocía en mi propia voz, necesito que te vayas esta noche. No puedo verte aquí ahorita. Mañana hablamos de cómo vamos a resolver lo demás, pero hoy no puedo. Ella intentó abrazarme, intentó decirme que lo sentía, que no sabía cómo había dejado que las cosas llegaran tan lejos, que todavía me quería, y yo simplemente di un paso atrás. No pude ni tocarla. Hizo una maleta rápido, con las manos temblando, y se fue a quedar según ella a un hotel, aunque después de todo lo que había pasado, no tenía ni idea de si eso era verdad tampoco. En cuanto se fue el taxi, me quedé parado en la puerta de la casa que compramos juntos hace 3 años, la casa donde teníamos guardada una cuna en el closet del cuarto de visitas, y sentí que las piernas ya no me sostenían. Me senté en el escalón de la entrada, afuera, en pleno domingo por la noche, y lloré como no había llorado desde que se murió mi papá. Al día siguiente, lunes, no fui a trabajar. Llamé a decir que tenía una emergencia familiar, cosa que no era del todo mentira. Lo primero que hice fue cambiar la cerradura de la puerta principal. Le hablé a un cerrajero que encontré en internet, uno que llegó como a las 10 de la mañana, y mientras trabajaba yo me quedé sentado en la cocina viendo la taza de café que todavía tenía puesta ahí desde el viernes, la que ella había dejado a medio terminar antes de irse al aeropuerto con su mentira ya armada. Después le marqué a un abogado, un conocido de mi hermano que se dedica a derecho familiar, para empezar a preguntar cómo funcionaba esto del divorcio, qué pasaba con la casa, con las cuentas que teníamos juntas, con todo lo que habíamos construido en 5 años y que ahora se sentía como una mentira gigante desde hacía 4 meses, o quién sabe, capaz desde antes, capaz todo el tiempo que yo pensé que éramos la pareja perfecta ya llevaba grietas que yo simplemente no quise ver. El abogado me explicó los pasos, me dijo que documentara todo, las capturas de pantalla del reloj, los mensajes, cualquier cosa que pudiera servir después. Mientras hablaba con él por teléfono, me llegó una notificación al celular. Era Rodrigo. Necesitamos hablar, cabrón. Por favor. Me quedé viendo el mensaje un buen rato, sin saber si contestarle, si ignorarlo, si irme hasta su casa a partirle la cara ahí mismo. 5 años de amistad desde la primaria, el padrino de mi boda, el que me abrazó en el funeral de mi papá, convertido de la noche a la mañana en el hombre que se había estado acostando con mi esposa a mis espaldas. No supe qué contestarle. Todavía no sé. Actualización 5. No le contesté a Rodrigo esa noche. Ni al día siguiente. Me tardé 4 días en responderle, y cuando lo hice fue nada más para decirle no tenemos nada de qué hablar, no quiero verte, no me busques. Me contestó con un mensaje larguísimo, de esos que uno sabe que llevan horas de redacción, diciendo que estaba arrepentido, que había sido el peor error de su vida, que nuestra amistad valía más que cualquier cosa, que por favor le diera la oportunidad de explicarse en persona. Lo leí completo, cada palabra, y después lo bloqueé de todos lados. WhatsApp, Instagram, hasta el número de teléfono. No necesitaba explicaciones de un hombre que se metió con mi esposa y luego me ayudó a cubrirlo cuando ya sospechaba. Lo que sí hice fue hablar con el resto de nuestro círculo de amigos, los que habían sido parte de mi boda, los que se sentaban con nosotros cada domingo a comer carne asada. Se los conté tal cual, sin dramatizar ni exagerar, solo los hechos, el reloj, el hotel, la confesión de Camila, los 4 meses. La reacción fue casi unánime. Varios ya no le hablan a Rodrigo, otros me dijeron que habían notado cosas raras entre ellos en las últimas reuniones pero que jamás se hubieran imaginado algo así, que preferían no meterse porque esas cosas son entre ustedes. Uno solo, Gael, intentó hacerse el neutral, diciendo que hay que escuchar los dos lados, y la verdad es que ahí también corté la relación.
No hay dos lados cuando alguien se mete con la esposa de su mejor amigo durante 4 meses y coordina mentiras para que no se den cuenta. Mi mamá lloró cuando se lo conté, no tanto de tristeza sino de coraje, porque ella quería mucho a Camila, la trataba casi como una hija. Me dijo algo que se me quedó grabado: mijo, uno no puede evitar que le rompan el corazón, pero sí puede decidir qué hacer después de que se lo rompen. Mi hermano se ofreció a ir conmigo al departamento de Camila para recoger sus últimas cosas de la casa, porque no confiaba en que yo estuviera lo suficientemente tranquilo para hacerlo solo, y tenía razón, no lo estaba. El proceso de divorcio empezó formalmente 3 semanas después de aquella noche. Fue relativamente rápido porque, según me explicó mi abogado, al no tener hijos y con las cuentas bastante claras entre lo que aportó cada quien para la casa, no había mucho de donde pelear más que el reparto de bienes. Camila no contestó los papeles con pleito, cosa que agradecí, porque sé de gente que arrastra estos procesos por años solo por rencor. Ella se quedó con su carro y sus cosas personales, yo me quedé con la casa, pagándole su parte correspondiente en mensualidades, y con eso quedamos. Como un mes después de que todo esto empezó, me enteré por terceros, porque en este pueblo grande que es Guadalajara al final todo se sabe, que Camila y Rodrigo habían intentado estar juntos formalmente, hacerlo oficial, como si su relación mereciera empezar de cero después de todo lo que habían hecho. Duraron poco. Según cuentan, la culpa y la vergüenza social les pesó más de lo que esperaban. La familia de Rodrigo, que también me conocía de toda la vida, no lo apoyó. Su propia mamá le dijo que le daba pena la forma en que se había comportado. Perdió amistades, perdió el respeto de mucha gente que lo conocía desde niño, y en el trabajo, aunque no fue causa directa, empezaron a rumorarse cosas y terminó saliéndose de la constructora donde trabajaba para irse a otra ciudad, dicen que a Monterrey, aunque la verdad no me importa mucho verificarlo. Camila me buscó una última vez, como 2 meses después de la firma final del divorcio. Me mandó un mensaje larguísimo, similar al de Rodrigo en tono, hablando de terapia, de que había estado reflexionando mucho, de que se había dado cuenta del error que cometió, que extrañaba lo que teníamos, que si había alguna posibilidad de que yo la perdonara algún día. Leí el mensaje sentado en la misma cocina donde antes le hacía el café cada mañana, y sentí algo que no esperaba sentir, nada. Ni coraje, ni tristeza, ni la tentación de contestarle. Solo un vacío tranquilo, como cuando cierras un libro que ya terminaste de leer. No le contesté. No por rencor, sino porque entendí que no había nada que perdonar en el sentido que ella esperaba, porque perdonar no significa regresar. Uno puede soltar el enojo y seguir adelante sin necesidad de reconstruir algo que se rompió con premeditación, con meses de mentiras coordinadas, con un mejor amigo de por medio. Eso no es un tropiezo. Es una decisión que se toma una y otra vez durante 4 meses. Hoy, casi un año después de aquel viernes en que abrí la aplicación del reloj y vi ese punto rojo parpadeando en un hotel donde se suponía que no debía estar nadie, puedo decir que estoy reconstruyendo mi vida. Vendí la casa hace unos meses, la verdad ya no quería vivir entre esas paredes con tantos recuerdos raros, y me compré un departamento más chico, solo mío, sin cuna guardada en ningún closet, sin listas con pluma verde pegadas en el refrigerador. Empecé terapia también, cosa que nunca había hecho antes porque como muchos hombres pensaba que eso era innecesario, y resultó ser de lo mejor que hice, porque me ayudó a entender que la traición no fue mi culpa, que no hay forma de hacer algo mal que justifique que alguien decida mentirte durante meses. Sigo teniendo el reloj. No lo uso, está guardado en un cajón, pero no lo he tirado ni vendido. Supongo que es un recordatorio de que a veces la verdad llega de los lugares más inesperados, de un regalo hecho con todo el amor del mundo que terminó siendo la herramienta que me mostró la mentira más grande de mi vida. Si están leyendo esto y andan sintiendo esa sensación en el estómago de que algo no cuadra con su pareja, esas ganas de convencerse a sí mismos de que están exagerando, de que son unos paranoicos, quiero decirles algo, confíen en ese instinto. No digo que salgan a espiar a nadie ni que vivan con desconfianza todo el tiempo, pero si algo se siente mal, casi siempre es porque algo está mal. Yo pasé semanas convenciéndome de que estaba loco, de que era yo el problema, cuando en realidad mi cuerpo ya sabía lo que mi cabeza se negaba a aceptar.
Y a los que también están del otro lado del dolor, recién descubriendo una traición, quiero decirles que sí se puede salir adelante. No va a ser rápido, no va a ser fácil, va a haber noches como aquella en que me quedé llorando solo en un escalón afuera de mi propia casa, pero con tiempo, con apoyo de la gente que de verdad te quiere, con ayuda profesional si la necesitan, uno vuelve a encontrar piso firme. Cuiden su confianza, cuiden su corazón, y cuando algo les diga que hay que revisar, revisen. A veces la verdad está más cerca de lo que uno cree, hasta en la muñeca de la persona que más amas. Gracias por leer hasta aquí. De verdad, escribir todo esto me ayudó más de lo que esperaba.